Hola, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo les va? Otra vez reunido con ustedes para estudiar la última parte de esto que había comenzado, ¿sí? En mis videos anteriores en relación a Cristo, como se presenta claramente en las Escrituras y también en los escritos de la Mensajera de Dios. Espero que ustedes, Dios los esté cuidando donde quiera que ustedes se encuentren, y que este estudio sea una bendición para sus vidas, para que ustedes puedan escudriñar las Escrituras y también como Dios se ha revelado a través de su mensajera, para tener una más completa comprensión de la obra y de quién es nuestro Salvador Jesucristo. Como lo había manifestado en los anteriores videos, presentando, ¿sí?, así como lo manifiesta el Espíritu de Profecía, tanto a Cristo como Padre, ¿sí?, así como Cristo como un Dios personal, habían quedado algunas citas que me parecen importantes para presentárselas y que ustedes personalmente las puedan estudiar y ustedes sacar sus propias conclusiones. Ninguno de mis videos está hecho para que ustedes acepten lo que estoy presentando, ¿sí? O ustedes pueden considerar que es una interpretación, sino que ustedes pueden ir directamente a cada una de las citas y estudiarlas en forma personal. Este es mi mayor anhelo, ¿no?, que ustedes las estudien personalmente. El Camino a Cristo, en la página 74, ¿sí?, dice de la siguiente forma: el día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Es importante que ustedes lean Juan 14 y van a ver con claridad cómo Cristo, ¿sí?, así como a lo largo de toda su vida, ¿sí?, se manifestó hablando de sí mismo en tercera persona sobre su humanidad, diciendo que era el Hijo del Hombre. Así, antes de ser quitado de los apóstoles, antes de ser sacrificado, Cristo habló de sí mismo en tercera persona, manifestando su divinidad, ¿sí?, como el Consolador. Por eso les manifestó, ¿sí?, que Cristo, que el Consolador, que el Espíritu Santo estaba con ellos y estaría en ellos, ¿sí? Quien estaba en ese momento con ellos era Cristo, y el que estaría en ellos, o sea, dentro, ¿sí?, espiritualmente, iba a ser Cristo mismo como el Consolador, espiritualmente, a través del Espíritu, de su Espíritu Santo. Por eso dice acá puntualmente, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador no vendrá a vosotros. Si Cristo se mantenía en la tierra, ¿sí?, él no podía venir espiritualmente porque iba a estar, ¿sí?, en la tierra con ellos. Mas si me fuese os lo enviaré, y de aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos, dice la hermana White. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecería de tal manera por medio de ellos que los hombres, al mirarlos, se maravillaban y al fin reconocían que eran los que habían estado con Jesús. Todo, dice, todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea serlos para sus hijos hoy. ¿De qué forma? A través de su Espíritu, a través del Consolador. Es importante que nosotros comprendamos y leamos conforme a cómo está escrita la palabra de Dios y no permitamos que nos la interpreten. La palabra, ¿sí?, que Dios reveló a través de las Escrituras, como también hacía a través de su mensajera, es clara, sencilla y no es interpretativa, ¿sí?, porque lo que puede ser interpretativo es algún símbolo, y en estas palabras no vemos ningún símbolo, directamente vemos la obra y la acción de Cristo y de su propio Espíritu. Hablando también Cristo en las Escrituras, ¿sí?, manifestó claramente, se manifestó a sí mismo, ¿sí?, como Padre. A Cristo se lo llamaba, ¿sí?, decían que tenía demonio, ¿sí?, decía que las obras que hacía las hacía por el poder de Belcebú. Cristo, ¿sí?, en Mateo 10:25, dice a través de Mateo
Bástale, expresa esto Mateo, de las palabras de Cristo, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Claramente Cristo en estas palabras, ¿sí?, manifiesta que Él es el Padre de todos nosotros. No es el Padre Celestial, como lo ya he manifestado en cada uno de los videos anteriores, ¿sí? No es su Padre, ¿sí? Él es nuestro Padre por creación, y lo ha hecho manifiesto a través de las Escrituras, como más ampliamente a través del espíritu de profecía. Pero en esta cita podemos ver con claridad cómo Cristo dice puntualmente, ¿sí?, que al Padre, ¿sí?, lo llamaban Belcebú, y al único que llamaron Belcebú los fariseos era Cristo. En 2 Corintios, ¿sí?, estas citas yo también las he leído en alguna otra oportunidad, pero es bueno leerlas en este contexto. En 2 Corintios 6, del 15 al 18, dice de la siguiente forma: ¿qué armonía entre Cristo y Belial? O sea, ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué participación entre el fiel y el infiel? Esto hablando de no unirse al yugo desigual. Muchos lo consideran con una relación más de no relacionarse con una pareja de distinta creencia o con un socio de distinta, que no tenga la misma fe. Pero Cristo es mucho más amplio que eso, ¿sí? No puede haber armonía entre Él, ¿sí?, y Satanás. Entonces nos manda a nosotros a no unirnos desigualmente. ¿Qué participación el fiel con el infiel? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo. Como dijo Dios: habitaré en medio de ellos, andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, ¿sí?, versículo 17, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Y en el versículo 18 termina diciendo: yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cristo claramente ha manifestado, no solamente en las Escrituras, sino a través de toda la obra, de toda la historia de Israel. Cristo se ha manifestado como nuestro Creador. Y aquel que nos creó, ¿sí?, obviamente es nuestro Padre. Vuelvo a repetir: la deidad se compone del Padre y del Hijo. Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, porque Cristo, ¿sí?, y su Padre uno son. Cristo también es Padre por creación. Y todo esto que estoy presentando en los videos anteriores y en es simplemente para presentar una idea que tiene que ver puntualmente con la mala interpretación que se ha hecho constantemente de citas como Mateo 28:19, donde lo planteo siempre de la misma forma. Nosotros fuimos educados en una doctrina, ¿sí?, que nos planteaba una Trinidad. Cuando nosotros comprendimos que la Trinidad era una falsedad, seguimos dependiendo también, ¿sí?, por esa enseñanza que hemos recibido de una concepción de la deidad, ¿sí?, enseñadas por una iglesia, ¿sí?, trinitaria. Entonces colocamos al Padre donde el Padre no está. ¿Por qué? Porque el Padre no murió, quien murió fue Cristo. Y Cristo en el bautismo, ¿sí?, se presenta como Padre, ¿sí?, por eso el nombre en singular, como Padre por creación, como Hijo por redención y a través del Espíritu como santificador, ¿sí? Cristo nos lleva al Padre. Y Cristo también, ¿sí?, así lo expresó en las Escrituras y en los escritos de la hermana White, Cristo se manifiesta específicamente, ¿sí?, como Padre nuestro. En Juan también podemos ver otra forma que tuvo Cristo, ¿sí?, de manifestar quién era Él ante los fariseos, ¿sí? Y en esto va a tratar este pequeño estudio que quería compartir con ustedes. Juan 8, vamos a leer del versículo 56 hasta el 59, Cristo hablando con los fariseos en relación a quién era Él, ¿sí? Y los fariseos poniendo
diciendo que su padre tenían como padre a Abraham, ¿sí? y tenían como padre a Dios. Cristo les dice ahí en el versículo 56 de esta forma: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, les dijo Cristo. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Estas palabras de Cristo no fueron al azar, fueron una manifestación puntual, ¿sí?, de quién era Cristo. Los fariseos comprendieron específicamente estas palabras de yo soy de Cristo. El yo soy era el Jehová, ¿sí?, aquel que reconocían ellos como Dios. Entonces, cuando Cristo manifiesta estas palabras, esta es la reacción, ¿sí?, que expresa puntualmente que los fariseos entendieron perfectamente qué es lo que Cristo estaba diciendo de sí mismo. Tomando entonces piedras, dice el versículo 59, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Cristo claramente se manifestó como el gran yo soy, ¿sí? Pero no solamente se manifestó a través de la Biblia, ¿sí?, como lo vengo expresando, ¿no? En todo lo que uno puede tener concepción de que es nuestro Padre Celestial, Cristo también es de la misma forma. Nosotros conocemos al Padre a través de Cristo. No hay otra forma de conocer al Padre sino a través de la vida, la obra y las palabras de nuestro Salvador. Esta es la forma que eligió nuestro Padre Celestial para manifestarse, porque no hay nada, ¿sí?, no hay nadie, ¿sí?, que pueda manifestarlo, sino su Hijo. Esta es la única forma que nuestro Padre se ha hecho presente, ¿sí?, y se ha hecho manifiesto a la humanidad. Cristo en su humanidad utilizó esta forma de identificarse, ¿sí?, como yo soy, el gran yo soy, que Israel entendía con claridad, como decimos, ¿sí?, qué significaban estas palabras. Cristo utilizó, ¿sí?, las palabras yo soy en muchas de las relaciones que él decía de sí mismo, ¿no? Estas combinaciones que hacía Cristo con las palabras yo soy, y decía yo soy determinada cosa. Vamos a leer, ¿sí?, ahí en el Evangelio de Juan, ¿sí?, las expresó creo que más claramente que en los demás evangelios. Podemos ver, ¿no?, que Cristo dijo yo soy el pan de vida. Ahí en Juan 6:35, versículos 48 y 51, Cristo se manifiesta como el pan de vida, pero dice yo soy el pan de vida. También dijo yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, Cristo se manifestó siempre como el yo soy de Israel, ¿sí?, el gran yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas, manifestó Cristo. Esto también lo hizo en Juan 7 y 9. Juan 10, 7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10, del 11 y 14. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo. Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Yo soy la vid verdadera, Juan 15, 1. Cristo se manifestó constantemente como el gran yo soy. Y lo hizo al pueblo de Israel. Expresó con claridad, ¿sí?, quién era Él, ¿sí? Cuando Israel miraba hacia el pasado, ¿sí?, y decía adorar a Jehová, al gran yo soy, Cristo dijo yo soy. Y lo único que hicieron su pueblo, lo único que hizo su pueblo es querer matarlo por decir que Él era el gran yo soy. Quería leerle una cita que tiene que ver con esta manifestación de Cristo como el gran yo soy. En Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 346, dice de esta manera: el organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no es como un reloj que se pone en marcha y debe andar por sí mismo. Late el corazón, una pulsada sigue a la otra, una inspiración sigue a la otra, pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Nosotros no somos seres
hay un ruido de afuera. Nosotros no somos seres que vivimos por nuestra propia existencia. El único que, ¿sí?, aparte de nuestro Padre Celestial, que tiene vida en sí mismo, es su Hijo. Pero nosotros, nuestra vida, ¿sí?, depende absolutamente de Dios. Pero el ser entero está bajo la supervisión de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios 3:9. Cita la mensajera de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada aliento es la inspiración de aquel que sopló en las narices de Adán el hálito de vida. La inspiración del Dios siempre presente, el gran yo soy. Nosotros somos, ¿sí?, inspiración de nuestro Padre que hizo viva, ¿sí?, nuestro amado Salvador. Todo lo creado, ¿sí?, de nuestro Padre Celestial fue hecho a través de su amado Hijo. Entonces, nosotros como inspiración de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, fuimos creados por nuestro Salvador Jesucristo, el gran yo soy. En el deseo de todas las gentes, hablando en este contexto, la hermana White dice, por su vida y muerte, ¿sí?, por su vida y muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que no ha de romperse. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo dio nuestro Padre Celestial a su Hijo? ¿Sí? Lo dio en su vida y en su muerte. Dio a su Hijo por amor a nosotros. Y su Hijo, ¿sí?, quiso venir por amor a nosotros, ¿sí?, quiso entregar su vida por amor a nosotros. Dice que lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana. Nuestro Padre dio a su Hijo para que fuese humano, eternamente humano, y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Elena, en este contexto, cita al profeta Isaías. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo. Si Cristo no hubiera venido, ¿sí?, y hubiera tomado nuestra naturaleza, nosotros no podríamos ser hijos de Dios. Seríamos solamente criaturas. Pero al ser Cristo, al tomar nuestra naturaleza, nosotros somos hijos literales de nuestro Padre Celestial. Adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado. Y esto es muy importante que también lo entendamos. Cristo, ¿sí?, es llamado, ¿sí?, como lo expresa el profeta Isaías, ¿sí?, como Hijo del Hombre. ¿Cómo es llamado? Cuyo nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cristo, ¿sí?, tomando nuestra naturaleza, ¿sí?, este Hijo que nuestro Padre nos da, que es nuestro Salvador, nuestro Creador, ¿sí?, en su humanidad, ¿sí?, tomando nuestra humanidad, es llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Continúa diciendo el texto, el Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. Cristo es el único puente entre nuestro Padre Celestial, ¿sí?, y nosotros.
El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Nosotros debemos estudiar para comprender, ¿sí?, que Cristo, aunque adoptó nuestra naturaleza, no deja de ser, ¿sí?, el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que hace es que nosotros seamos literalmente hijos de nuestro Padre Celestial. Pero así como podemos entender esto con claridad, también con claridad tenemos que entender que Cristo es el creador de todas las cosas. Y como bien lo expresé al principio, no yo, sino las Escrituras, Cristo, ¿sí?, se reconoció a sí mismo como nuestro Padre, ¿sí?, como nuestro Padre también por creación. El deseado de todas las gentes también, ¿sí?, en la página 36, dice de la siguiente forma: la presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Este niño, inconsciente, era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. Era Silo, el predicador. Era aquel que se presentara a Moisés como el gran yo soy. Este niño, hablando de Cristo. Era aquel, en la columna de nube y de fuego, que había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeron los videntes. Era el deseado de todas las gentes, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niño impotente, inscripto en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se apaga el rescate era el niño por quien se pagará el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero, el gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo es el todo, ¿sí?, y nuestro Padre Celestial así lo hizo manifiesto. En Cristo, ¿sí?, está la salvación de la humanidad, porque Cristo, ¿sí?, no solamente es nuestro Redentor, sino que cumple todas las demás funciones por las cuales en unión con su Padre, ¿sí?, en los días de la eternidad, ¿sí?, hicieron un pacto eterno, ¿sí?, para redimir a la raza caída. Debemos comprender, ¿sí?, que no solamente Cristo es nuestro Redentor, sino que también a lo largo de toda la historia de Israel se presentó como el Jehová, el Yo Soy, ¿sí? Israel adoró a Cristo, ¿sí?, como Dios y Padre, pero, ¿sí?, en la humanidad no lo quisieron aceptar. Y nosotros hemos sido educados para ver a Cristo, ¿sí?, solamente en la humanidad. Y vemos a Cristo porque nos han enseñado que ha estado guiando a Israel en muchas oportunidades. Pero lo único que vemos es la enseñanza que nos han insertado, ¿sí?, porque no hay una palabra más clara que esa, insertado en nuestra comprensión, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, ¿sí?, sobre un Cristo que sí estuvo a lo largo de la historia de Israel, pero que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, es nuestro Padre Celestial, y eso es a quien Israel adoraba. Israel adoraba a Cristo. Cristo era el gran Jehová, el gran Yo Soy. Cristo dio la ley, ¿sí?, Cristo se manifestó a los profetas, el Padre siempre habló a través de Cristo, ¿sí? Y esta es la realidad de las Escrituras, y lamentablemente, constantemente se llega al punto donde, por una enseñanza, ¿sí?, que quiere incluir al Padre, ¿sí?, en lugares donde el Padre no está, porque así nos han enseñado, llegamos a esta
enorme confusión en cuanto a quién se sacrificó por la humanidad. El Padre se sacrificó entregando a su Hijo. Ahí se manifiesta la personalidad del Padre. Pero Cristo es el que murió. Cristo es el que estuvo muerto, ¿sí?, por nosotros. Y el Padre, ¿sí?, entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos los escritos inspirados, debemos estar atentos a las palabras escritas, no a aquello que nosotros creemos como verdad por lo que hemos estudiado o nos han enseñado durante toda nuestra vida con respecto a la salvación. El plan de redención, la salvación, ¿sí?, está formada a través de la obra de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero Cristo es también nuestro Padre por creación. Y hasta que nosotros no lo comprendamos, ¿sí?, hasta que nosotros no podamos verlo, vamos a seguir viendo a Mateo, ¿sí?, como una traba para comprender por qué Helena manifestaba constantemente un trío celestial, ¿sí?, tres grandes poderes. Los tres grandes poderes no incluyen al Padre, no es porque el Padre no es incluible dentro de los poderes del cielo, sino porque los poderes hablan de Cristo, ¿sí?, de la obra de Cristo como creador, como redentor y como santificador. Porque así nuestro Padre Celestial, ¿sí?, lo puso a Cristo. Hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a seguir tratando de enseñarle a una persona que cree en la Trinidad, ¿sí?, que no está dividido en tres, sino está dividido en dos. Y ese mandato de Mateo 28:19 habla solamente de Cristo. Los discípulos, ¿sí?, terminaron bautizando en el nombre, ¿sí? No digo que no utilizaron, ¿sí?, las palabras de Mateo, porque Elena G. de White habla de Mateo 28:19 y habla de esas palabras para el bautismo. Entonces, cuando nosotros leemos el bautismo, ¿sí?, lo que leemos es a Cristo, ¿sí? Así los apóstoles presentaban Cristo, ¿sí?, el bautismo representa a Cristo. Cristo como Padre, Cristo como Hijo, Cristo como Espíritu. Hasta que nosotros no podamos definir a través del estudio personal, no pretendo que ustedes acepten las palabras mías, sino que vayan a los textos, ¿sí? Estos videos que estuve haciendo son un poco mi humilde aporte para que ustedes vayan y estudien las citas. Hay muchas más citas que las que yo presenté, pero bueno, no puedo hacer videos interminables porque nadie los vería. Trato de juntar las citas que a mi parecer son las más acertadas para que ustedes puedan estudiarlas y de ahí ustedes pueden seguir el camino para comprender este tema. Para finalizar, ¿sí?, quería presentarles también del deseo de toda la gente en la página 531 y 32, cómo Elena presenta a Cristo y cuáles son los títulos, para definirlo de alguna forma, cómo ella manifiesta, ¿sí?, cómo todos en la historia de Israel pueden decir algo, ¿sí?, del Mesías, y lo hace en el contexto de Cristo viniendo a Jerusalén, ¿sí?, para ser sacrificado. Dice ahí, en el deseo de toda la gente, como dije, página 531-532, los gobernantes de Jerusalén han recibido informe de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente, pero no dan la bienvenida al Hijo de Dios. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud. Cuando la procesión está por ascender al Monte de los Olivos, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumultuoso regocijo. Cuando preguntan, ¿quién es este?, los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Esto no está revelado en las Escrituras. Esto es lo que Dios, ¿sí?, lo que Cristo inspiró a Helena de un hecho que no quedó registrado, pero sí que Helena presenta por inspiración de Dios. Dice, Adán os dirá,
Esta es la simiente de la mujer, que herirá la cabeza de la serpiente. ¿Sí? ¿Quién? Cristo. Pregúntele a Abraham, quien os dirá, es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá, es Silo, de la tribu de Judá. Isaías os dirá, Emanuel. Emanuel significa, ¿sí?, como ustedes saben, Dios con nosotros. Isaías dirá, Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jeremías os dirá, la rama de David, Jehová, justicia nuestra. Este es Cristo. Daniel os dirá, es el Mesías. Oseas os dirá, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Juan el Bautista os dirá, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El gran Jehová ha proclamado desde su trono, nuestro Padre, este es mi Hijo amado. Nosotros, sus discípulos, proclamamos, este es Jesús, el Mesías, el príncipe de la vida, el Redentor del mundo. Y el príncipe de los poderes de las tinieblas, aún Satanás, lo reconoce diciendo, sé quién eres, el Santo de Dios. Cristo, ¿sí?, es el centro del plan de redención. ¿Sí? Este plan de redención obrado, ¿sí?, trazado por nuestro Padre y Él, nuestro Salvador, el Hijo de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, su Hijo amado. Cristo es el centro, ¿sí?, porque en Cristo nosotros tenemos redención. El Padre nos amó tanto que lo puso a su Hijo, ¿sí?, como propiciación, ¿sí?, por una ley que es inmutable, ¿sí?, una ley que demandaba que alguien debía morir. Y el Padre nos amó tanto que envió a su propio Hijo a morir en nuestro lugar. Este es Cristo, ¿sí?, nuestro Creador, ¿sí?, quien junto con su Padre nos creó. Y por lo tanto también lo manifiesta la profeta de Dios a lo largo de todos sus escritos, como también así lo manifiesta la Biblia. Cristo, ¿sí?, por creación es nuestro Padre. Es el Hijo del hombre, ¿sí?, el hombre, ¿sí?, la naturaleza que tomó para venir a redimirnos. Y también a través de su espíritu, de su omnipresencia, porque su divinidad no murió, su humanidad sí murió, su humanidad no murió. A través de su espíritu es como puede santificarnos, puede llevarnos ante el Padre, puede rescatarnos de este cuerpo contaminado y muerto en nuestros pecados. Espero, hermanos, que esto sea, como les dije al comienzo del video, y los demás videos que tienen relación con que sean para la bendición de sus vidas. Espero que los estudien, que estudien diligentemente las Escrituras, porque ahí encuentran la salvación. La salvación es la que puso nuestro Padre Celestial, se llama Cristo Jesús. Que el Señor los siga educando, los siga guiando, y bueno, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.